En Fake News. Mejor entérese de primera mano con el señor de las noticias, que nos tiene una entrevista especial y en exclusiva. Bien, la semana pasada hubo muchas preguntas que quedaron en el tintero y ojalá hoy se puedan retomar, amigos del auditorio. Para ello hemos invitado a nuestro amigo el doctor Luis Alejandro Padilla. Él es el presidente del Colegio de Cardiólogos aquí en el estado de Sonora y me da muchísimo gusto recibirle. Doc, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, Doc. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy gustoso de estar aquí otra vez. No, hombre, al contrario. Bueno, el 17 de mayo, amigos del auditorio, como ya lo habíamos informado también, es el Día Mundial de la Hipertensión y trae una actividad muy importante que ahorita se la vamos a platicar. Antes yo lo quiero aprovechar, digo, si ya tenemos un especialista de este nivel, hay que explotarlo, amigos del auditorio. Y una de las preguntas con las que quiero iniciar, Doc, es cuando le dicen, oiga, usted ya trae problemas con su corazón, ¿es como para decir, ya está cerca la muerte de mí o qué es lo que tengo que hacer, Doc? Bueno, mire, la situación aquí es que las enfermedades del corazón pues son múltiples y realmente hay enfermedades que sí ponen en riesgo la vida de forma inmediata y hay enfermedades que realmente no lo producen así. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad cardíaca establecida, por ejemplo, si el paciente tiene la famosa angina de pecho, por ejemplo, pues la angina de pecho todo el mundo la relaciona con un infarto. Realmente es primo hermano del infarto, la angina de pecho, y el paciente puede terminar en un infarto, pero si el paciente se trata adecuadamente, se controla los niveles de presión, se controla los niveles de colesterol y con el tratamiento logra mejorar los síntomas de fatiga y dolor en el pecho al caminar y el paciente ya puede hacer todas sus actividades sin problema, pues a ese paciente le va a ir bien. Pero en cambio el paciente que a pesar del tratamiento no mejora, ese paciente hay que hacer intervenciones más importantes porque ahí sí corremos el riesgo de morir. Por ejemplo, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pues depende del tipo de insuficiencia cardíaca. Si la función cardíaca está muy baja, pues ese paciente tiene más riesgo. Si no recibe un tratamiento, puede hacer muerte súbita o puede fallecer en urgencias a pesar de todos los intentos por mejorarlo. Si el paciente tiene una válvula enferma, por ejemplo, las válvulas se pueden enfermar de forma leve, moderada o severa. Si la válvula está levemente enferma o moderadamente enferma, pues nada más se vigila, igual que a la población general. Pero si la válvula ya está enferma, o está severamente enferma, puede dañar el corazón y ahí sí podemos tener pues consecuencias negativas para la salud. Por eso es que cuando hablamos de un problema cardíaco hay que sentarse primero, discriminar cuál es el riesgo y el médico cardiólogo es el que le puede decir al paciente si su padecimiento es grave y potencialmente letal o puede tratarse y puede tener el paciente una vida bastante cercana a lo normal. Doctor, cuando ya te dicen que tienes alguna enfermedad del corazón, ¿ya es el medicamento de por vida o puede ser nada más de manera temporal? No, las enfermedades cardiovasculares no son una gripa, no se quitan, o sea, con un tratamiento corto. Híjole. Ahí un paciente que ya está determinado que tiene una enfermedad cardiovascular, ese paciente debe tratarse y cuidarse el resto de su vida. Muy bien, háblenos también, doctor, del síndrome del corazón roto. ¿De qué se trata ese? Bueno, mire, el síndrome de corazón roto es una enfermedad que se describió por primera vez por allá en Japón. Entonces, en personas sobre todo de ascendencia japonesa, hay algunas mujeres que tienen una predisposición genética para desarrollar este tema. Pero también hay personas aquí en México que tienen cierta descendencia y pues también otras poblaciones donde tienen esa predisposición. Aquí lo que sucede es que ante un estrés emocional, incluso puede ser una felicidad muy importante, o sea, una noticia de felicidad muy importante, o una noticia incluso de un estrés importante, una mala noticia, una pérdida familiar, pues un desengaño, etcétera. Esas situaciones aumentan la producción de una sustancia que se llama adrenalina y noradrenalina en el cuerpo. Aparte, asociado al efecto hormonal en la mujer, puede producir una obstrucción de los pequeños vasos sanguíneos a nivel de las arterias coronarias y se produce un cuadro muy similar al de un infarto. De hecho, se produce alteraciones en el electrocardiograma que nos hacen pensar que tiene el paciente un infarto y realmente le hacemos un cateterismo cardíaco, o sea, vamos y pintamos las arterias y vemos que no hay tal infarto. Las arterias están permeables y pues el corazón se ve que se mueve mal. Esta enfermedad también se llama síndrome de Takotsubo, ¿sí? Y es una enfermedad que puede ser potencialmente letal si no se trata adecuadamente.
y generalmente las mujeres se recuperan completamente. Es por eso que nosotros incluso aquí en la UMAI, aquí en Ciudad Obregón, hemos tenido pacientes que después de una situación de estrés hacen alteración importante a nivel del corazón, incluso que tenemos que hacer un cateterismo. Entonces sí existe eso del corazón roto y está bien descrito ya en la literatura. Entonces, doctor, para dar noticias o muy buenas o muy malas, debes de tener tacto para darlas, Claro, ¿no? que sí. Claro No, que no sí. la puedes hacer así de golpe y porrazo porque Dios guarda la hora, ¿no? Dios guarda la hora, así es. Y son mujeres jóvenes sobre todo, muchas O sea, veces. esto es en mujeres principalmente. Sí, y hay hombres, o sea, por cada 3 mujeres, 4 mujeres hay pues un hombre. Y realmente es una enfermedad pues relativamente rara, ¿no? Ajá. A las mujeres les puede dar infartos. Claro que sí. Porque por lo regular siempre asociamos más a los hombres. Sí, aquí hay algo muy importante que deben de saber. Resulta que en el caso de los hombres nos enfermamos más tempranamente y nos infartamos más tempranamente. Después de los 45 años, nosotros ya tenemos mayor riesgo de enfermarnos y hacer enfermedades cardiovasculares. La mujer, por el efecto hormonal, tiene un efecto protector, el cual hace que la mujer se enferme 10 años después que el hombre, es decir, arriba de los 55 años. Cuando la mujer fuma, por ejemplo, ahí ya se vuelve su riesgo exactamente igual que el del hombre. Entonces, ese efecto protector, pues se pierde. Muy bien. Las arritmias cardíacas, la taquicardia, ¿qué es? Mira cómo se presenta y cómo se tiene que manejar. Bueno, miren, la taquicardia es un concepto de la frecuencia o las pulsaciones que se presentan en un minuto en el corazón. Entonces, nosotros, pues normalmente nuestro corazón está diseñado para latir entre 60 y 100 veces en un minuto. Cuando nuestro corazón late más de 100 veces en un minuto se llama taquicardia o corazón acelerado. Cuando tenemos menos de 60 latidos por minuto es bradicardia o corazón lento. Entonces, todos tenemos taquicardias y todos tenemos bradicardias. Cuando me estreso, me enojo, me asusto o ejercicio, puedo tener hasta 150 la frecuencia. Pero ya no más descanso, se me quita el susto, baja la frecuencia entre 60 y 100. Cuando estoy dormido en la noche puedo tener hasta 40 latidos por minuto, y eso es normal. Pero no es normal andar caminando con 40 latidos por minuto y tampoco es normal que la frecuencia cardíaca se me vaya a 150 de la nada. Ahí es donde entra la anormalidad. Y aquí pues salga algunas arritmias. Una cosa es la taquicardia, que hay taquicardias que son arritmias. Y pues hay taquicardias que pueden ser muy peligrosas, como taquicardias ventriculares que pueden producir muerte súbita, y hay taquicardias que son inofensivas, que se dan por fiebre, estrés, alguna enfermedad. Perfecto. Por ejemplo, un corredor, doctor, cuando termina de hacer un ejercicio que hizo algunos sprint, obviamente que el corazón se pone más acelerado, ¿no? Claro que sí. De hecho, la respuesta al ejercicio, lo fisiológico es que aumente la frecuencia. Sin embargo, una vez que termina el ejercicio, el paciente rápidamente regresa a la frecuencia cardíaca basal. Doc, ya te dijeron que estás enfermo del corazón. ¿Tienes que seguir una dieta especial, Doc? De hecho, la dieta debemos de seguirla, incluso estemos enfermos o no, pero cuando tenemos una enfermedad cardiovascular, sí tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo con las grasas saturadas y lo que son los carbohidratos. Entonces, las grasas saturadas son pues todo lo que es la carne roja, lo frito y lo empanizado, los mariscos, los lácteos, y los carbohidratos pues es todo lo que es harina y azúcar. Pan blanco, pan de dulce, tortilla de harina. Como sopas, lo que trajo pastas. El perro, pues. Así es. Entonces, realmente el consumo de estos alimentos en grandes cantidades, pues aumenta el riesgo de tener obesidad, y la obesidad pues aumenta el riesgo de tener hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, y pues obviamente el riesgo de padecer un infarto o una embolia. Doc, el tema también de los valores de la presión arterial, ¿cómo son o en cuánto deberíamos de andar, dependiendo de la edad, una buena presión arterial? Bueno, miren, en términos de la presión, el concepto es el 120-80 que normalmente conocemos. Ese es el ideal. Ese sería la presión cercana a la ideal, porque realmente no tenemos una presión fija, no tenemos un 120-80 todo el tiempo. La presión es constantemente cambiante, y cuando usted se toma la presión con un aparato digital, nota que nunca marca igual. Entonces, no es que esté loco el aparato, es que la presión es diferente siempre. Por ejemplo, 118/72, 114/76, o sea, esa es la presión normal, 121/71, o sea, esa es la presión normal, solamente que en los sanos la media es el 120/80, pero es un número simbólico. Cuando la presión sube por arriba de 140/90 de forma persistente, pues hemos observado que las enfermedades se presentan, y entonces ahí los órganos se dañan. Cuando la presión está por debajo de 90/60, el paciente se marea, se desmaya, entonces también sabemos que el paciente tiene presión baja.
baja. Entonces, las presiones deben de estar en torno entre, sobre todo la sistólica, entre 91 y 139 para decir que estamos en rangos de seguridad. No es un nivel fijo que tenemos que tener, sino es un nivel de seguridad donde sabemos que no vamos a desarrollar complicaciones. Ajá. Entonces, por eso es que en todos los pacientes debería estar abajo de 140-90 independientemente de la edad, pero cuando ya tratamos a los pacientes, cuando ya al paciente le damos tratamiento, cuando es hipertenso, hay distintos niveles que tenemos que conseguir. Por ejemplo, en el paciente general tenemos que conseguir menos de 140-90. En el paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular es ideal tener abajo de 130-80. ¿Sí? Y en el paciente de más de 80 años que tiene fragilidad podemos ser permisivos y que con que esté menos de 150-90, pero lo ideal es que serían en todos los pacientes menos de 140-90. ¿Qué presión es más problemática o más complicada, la alta o la baja? Bueno, este tema es un tema que genera mucha controversia. ¿Por qué? Porque en los años 70, 80 y 90, como no se sabía cuál era la presión que nos dañaba, si no sabíamos que arriba de 140-90 era el valor para decir que había riesgo, pues se hizo la hipótesis de que la diastólica o la baja era más peligrosa. Entonces, durante 70, 80 y 90 se cuidó la baja. Sin embargo, del 2000 para acá, pues observamos que eso es un error. La presión que nos mata es la sistólica, o sea, la más alta, o sea, la primera cifra. Esa presión es la fuerza que tiene que vencer el corazón para poder mandar la sangre a todo el cuerpo, y esa es la presión, la fuerza con la que llega la sangre a los órganos. Entonces, si está muy alta, pues va a dañar el corazón o va a reventar una arteria en la cabeza y va a producir una hemorragia cerebral. Claro. Eso de comerse un dulcecito, tomarse un refresco, Doc, ¿para qué tipo de presión lo utiliza la gente? Mire, realmente cuando la presión está disminuida, o sea, cuando está baja, abajo de 90-60 y el paciente se siente mareado, se siente débil, ahí mucha gente lo que hace es tomarse una coca. Precisamente aquí lo que hay que hacer es tomar líquidos con electrolitos. Eso ayuda a que suba la presión. Como la coca tiene, pues, tiene bicarbonato de sodio, que es agua carbonatada, pues eso es sal, y tiene azúcar, pues muchas veces eso puede ayudar a subir un poquito la presión, pero no es que esa sea una recomendación. ¿Por qué? Porque pues realmente la coca lo hace por ese efecto, pero realmente no es saludable tomar Coca-Cola. Doc, con tantas recomendaciones que nos está haciendo esta mañana, es importantísimo tener un aparatito para estarnos midiendo la presión, no es como para llevarlo tan a ese extremo. Mire, aquí la recomendación es en aquellos pacientes de más de 40 años, sí habría que estarse tomando regularmente la presión. En aquellos pacientes de menos de 40 años hay que tomarla sobre todo en aquellos pacientes que tengan sobrepeso, obesidad, o que ya tengan diabetes y sean jóvenes, aquellos que sean fumadores. Entonces, todos esos pacientes deben de tener por lo menos una medición, al menos cada 2 meses, cada 3 meses, ¿sí? Los pacientes muy jóvenes al menos una vez al año, pero sí creo que deberíamos de tener más la cultura de estarnos revisando la presión, porque a veces pensamos que no tenemos problema y resulta que sí. Es correcto, muy bien. Si usted tiene alguna pregunta para el cardiólogo, amigos del auditorio, con muchísimo gusto acá se la responde. Por lo pronto, Doc, traen un evento para el día de mañana ya, ¿no? Así es, el día de mañana vamos a hacer una jornada de detecciones en la unidad de medicina familiar número 1 del IMSS. Esta jornada va a consistir en toma de la presión, toma de la glucosa, toma de colesterol y cálculo de riesgo cardiovascular. Y aquí lo que vamos a hacer es entregarle un documento al paciente con su riesgo. Este va a tener un semáforo en el cual va a ser verde, amarillo, rojo y rojo intenso. Esto nos habla de bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Entonces, de acuerdo al riesgo, si está en amarillo en adelante, pues ese paciente tiene que ir con su médico a revisarse y optimizarse cualquier factor que haya salido elevado. Y aquel paciente que salga en verde, pues puede revisarse pues el siguiente año, sin problema. Muy bien. ¿A qué hora sería y en dónde, mi estimado Doc? Va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Sí? También al margen del evento vamos a hacer una plática de hipertensión en el auditorio de la unidad de medicina familiar número 1 a las 12 del mediodía. Esa plática va a ser de 20 minutos, un servidor la va a dar y vamos a hablar ahí pues del tema de la hipertensión y vamos a resolver dudas con todo gusto. No es cualquier cosa el corazón, amigo del auditorio, hay que tenerlo bien checadito para que no nos vaya a sorprender, Dios guarde, una enfermedad
en ese importante órgano. Doc, muchísimas gracias, como siempre, Doc, por estar con nosotros por la invitación. Y asesorando acá a nuestros amigos del auditorio. Nuevamente repetimos el lugar y el horario que vamos a estar ahí. En la unidad de medicina familiar número 1, ahí en la entrada vamos a tener una carpa, ahí vamos a tener pues nuestro logo del Colegio de Cardiología de Sonora y pues se van a poder acercar y ahí entre un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y pues no recuerden que a las 12 del mediodía vamos a hacer la plática para la población en general. Perfecto, muy bien, gracias al doctor Luis Alejandro Padilla, es el presidente del Colegio de Cardiólogos aquí del Estado de Sonora y estuvo con nosotros esta mañana a través de Conmadre 92.1 y también a través de Éxodo Radio. Pausa, 8:37.